todos. A continuación les voy a dar las indicaciones de cómo se va a desarrollar. La audiencia va a constar de diferentes etapas, las cuales a continuación les voy a indicar. Primero que nada, se presentará la autoridad investigadora y tendrá 20 minutos para plantear su caso y imputar una probable responsabilidad. Posteriormente, el equipo de la defensa, de igual manera, va a contar con los mismos 20 minutos para mostrar elementos del caso que permitan acreditar que no existe una conducta anticompetitiva. Posteriormente, la autoridad investigadora y la defensa, en ese mismo orden, contarán con 5 minutos para ejercer su derecho de réplica, ambos. La autoridad investigadora y la defensa finalmente tendrán 5 minutos para poder concluir su caso. Y posteriormente, en caso de determinarlo, el jurado, en caso de que así lo desee, puede tener el derecho de hacer preguntas a la autoridad investigadora y a la defensa de un tiempo de 5 a 7 minutos. Y finalmente les pediría a los participantes, a la autoridad investigadora y a la defensa, que por favor abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar en conjunto pues, la calificación. Hasta este momento sería donde concluirá la audiencia y ya el jurado tendría su tiempo para poder deliberar. Si tuvieron algún problema de conectividad, por favor háganmelo saber por medio del chat, o en caso de que no me escuchen a mí, a un servidor, por favor háganmelo saber en el chat para poder yo tomarlo como nota en la minuta. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Correcto. Pues entonces, también quiero recordarles, quiero hacerles saber que esta audiencia está siendo grabada. Si tuvieran algún inconveniente por el cual no quisiera que se grabara, por favor, háganmelo saber. De lo contrario, pues seguiremos grabando. ¿De acuerdo? Pues bueno, quisiera darle la bienvenida nuevamente y por favor le voy a dar la palabra a la autoridad investigadora para que pueda presentar. Y en este momento inicio su tiempo y le doy la palabra. Adelante, por favor. Buenos días, honorable Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón. Mi nombre es Camila Sánchez y junto con mis compañeros Andrés de Antes, Fresia Pérez, Santiago Lugo e Itzel Cantú, somos los representantes de la autoridad investigadora, señalando que esta última forma parte de la audiencia para realizar notas. A continuación, probaremos la responsabilidad del Consorcio Gasolinero Yajagas S.A.D.C.B. por su incidencia en prácticas monopólicas relativas. De manera introductoria les comento que nuestra exposición aborda los siguientes argumentos. Primero, el análisis del mercado relevante donde el agente Yajagas posee poder sustancial. Segundo, las prácticas anticompetitivas incurridas por el agente con poder sustancial y cómo éstas han tenido el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado. Y una exposición sobre los daños al mercado y finalmente el petitorio. Con el permiso del tribunal, procederé con mi exposición. Primeramente presentaré los hechos que antecedieron al dictamen de probable responsabilidad. Gasolineras Millán es franquiciatario de Yajagas desde 1986. En 2015, Yajalón abre el sector hidrocarburos a la inversión extranjera, entrando más competidores. Posteriormente a esto, en 2016, Yajagas lanza el esquema Yajagas Green, un nuevo modelo de franquicias que incluye un descuento por volumen. Por lo que Millán contacta a Yajagas para percibir esos mismos descuentos y dicha solicitud es negada. A principio de 2020 se emite un acuerdo de inicio de investigación y se comienzan a practicar diligencias relativas a la investigación. Cabe señalar que la autoridad investigadora es competente para imputar otras conductas diferentes a las que dan inicio la investigación, conforme al artículo 72 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Para imputaciones de prácticas monopólicas relativas, el artículo 54 y 56 de la misma ley señala como elementos, primero, que el agente económico tenga poder sustancial en el mercado relevante, que el objeto o efecto de la práctica tenga o pueda tener en el mercado relevante o en alguno relacionado el objeto de desplazar indebidamente a otros agentes, impedirles sustancialmente el acceso al mercado o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. Finalmente, que las deficiencias generadas por la práctica no superen
los efectos anticompetitivos de esta. Dicho esto, se procede al análisis del poder sustancial de Yahagás, señalando primero el mercado relevante a través de su dimensión producto y geográfica, para posteriormente detallar cómo se llega a esto. Se encontró que el mercado producto es el de comercialización y distribución de gasolinas y diésel, con una interrelación con el mercado minorista de distribución de gasolinas, y que el mercado geográfico comprende al norte de Yajalón. A continuación, para la determinación del mercado producto, se hace referencia a un test que determina qué productos son considerados sustitutos desde la perspectiva del consumidor, incluyendo en el mismo mercado relevante aquellos donde al observar un incremento pequeño pero significativo, no transitorio en los precios, provocaría que algunos consumidores cambiaran de producto. La venta mayorista de combustibles comprende los productos gasolina regular, gasolina premium y etanol 85. Este último es un combustible con alto componente de etanol, introducido en 2017 por Yahagás y se distribuye únicamente por Yahagás Green. Es importante señalar que el etanol 85 no es sustituto en la demanda de combustibles de alto y bajo octanaje, ya que los consumidores no pueden redirigir su consumo a este porque solo pueden utilizarse en vehículos de combustible flexible y la aplicación de este a la flotilla actual vehicular perjudicaría su sistema, haciendo que el caucho y los plásticos se hinchen, corroyendo metales, aumentando la conductividad eléctrica del combustible y atrayendo pequeñas cantidades de agua, de acuerdo con Fuels 2019. Es por esto que ante un incremento pequeño pero significativo, no transitorio en los precios, los consumidores no decidirían cambiar del combustible alto o bajo octanaje al etanol 85 porque se sujetarían a una base potencial de consumidores que tenga vehículos de combustible flexible o eléctricos híbridos. Por lo que, como se puede ver en la gráfica anterior, la participación de este en el parque vehicular actual es realmente insignificante. Ahora bien, respecto a la sustitución por el lado de la oferta, se encuentra que está limitada por altas barreras como costos hundidos en los que se debe incurrir para vender combustibles, haciendo difícil que se pueda reorientar la producción hacia este mercado. Para la producción de combustibles alternativos, como por ejemplo el hidrógeno o el gas natural vehicular, se requieren fuertes inversiones en gasoductos, en estaciones de almacenamiento especializadas e infraestructura que aún no es factible en el contexto de Yajalón, así como también la dificultad para obtener permisos necesarios para su operación. Ahora bien, el mercado geográfico se comprende únicamente por el norte de Yajalón, ya que las alternativas más cercanas, situadas al sur, son en términos prácticos inadecuados para satisfacer al mercado mayorista situado en el norte. El costo de oportunidad para un cliente que ubica sus operaciones en el norte es demasiado grande en términos de la fracción tercera del artículo 58 de la ley, ya que se incurriría en costos de transportación significativos, ya que la distancia en carretera de norte a sur es de 500 kilómetros y no existe interconexión en los ductos entre regiones, haciendo que no sea logísticamente viable ofrecer combustibles entre regiones. Por tanto, el mercado mayorista de combustible de Yajalón Norte consiste por sí mismo en un mercado solo. Definido este mercado relevante, se debe señalar que existe una interrelación directa entre el mercado relevante con el mercado minorista, ya que como se puede apreciar en esta cadena de valor, la demanda del mercado mayorista es una demanda derivada del minorista. Por tanto, los efectos anticompetitivos del mercado aguas arriba se pueden trasladar al mercado aguas abajo. Se analizó también para determinar el poder sustancial de Yahagás, la participación del agente investigado, de sus competidores, se identificaron altas barreras de entrada y switching costs, por lo que se determinó que Yahagás cuenta con poder sustancial. Primeramente, atendiendo a la participación de mercado de Yahagás, esta posee el 97% al inicio de la apertura del sector hidrocarburos. Un año después, cuenta con 78% y a julio de 2018 cuenta con 90%, manteniendo una participación elevada en todos los periodos. Asimismo, en conjunto, Arab y Petróleo International en 2018 cuentan solo con un 10% de participación de mercado en conjunto, siendo que Yahagás representa 8 veces esa participación.
Como segundo punto, se identifican altas barreras de entrada en el mercado. Algunas son barreras regulatorias como permisos. Uno de los permisos es el permiso de la importación de hidrocarburos, y este se otorga de 1 a 20 años, pero se tiene que comprobar o demostrar los medios o que se cuenta ya con la infraestructura necesaria para la operación, elevando la barrera de entrada. Además, si se busca obtener el acceso a la red de infraestructura propiedad de Yajagas, de acuerdo con las reglas de acceso abierto, está sujeta a la disponibilidad de la capacidad. Este hecho puede representar una barrera o una limitante para la capacidad de expansión de los competidores. Estos requisitos representan costos hundidos en los que se debe incurrir para que un nuevo entrante pueda establecer sistemas complejos que hagan redituable su inversión en el mercado de Yahalón Norte. Finalmente, se tiene que señalar que existen altos switching costs porque los contratos de franquicia tienen una vigencia de 8 años, lo cual es muy largo, y además cabe señalar que Yajagas es quien fija el precio y la terminación de los contratos, demostrando que Yajagas ostenta poder sustancial de mercado relevante, ya que este conjunto de elementos analizados, altas participaciones de mercado, altas barreras de entrada y una capacidad limitada de los nuevos competidores para acceder a este mercado, demuestran que Yajagas puede actuar sin que estos competidores ejerzan presión competitiva actual o potencial para contrastar su poder. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Andrés de Antes para el análisis de prácticas monopólicas relativas. Muchas gracias, Camila. Honorable Pleno, esta autoridad solicita que se condene a Consorcio Yajagas las siguientes conductas. Primero, una discriminación ilegal en precios como lo establece la fracción 10ª del artículo 56. Y segundo, por la implementación de una política de descuentos con fines exclusionarios contrario a la fracción 8ª del 56. Empezaré haciendo un breve análisis del cual es el objeto y efecto de la política de precios de Yajagas Green. La aplicación de descuentos selectivos exclusivamente para nuevos franquiciatarios, aun cuando los antiguos estaban en condiciones de compra equivalentes, tenía como objeto excluir a nuevos mayoristas. El efecto fue un incremento generalizado en precios de gasolina en las estaciones de servicio en el mercado del norte de Yajalón. Para probar lo aquí mencionado, iniciaré con un análisis de los elementos necesarios encontrados en la fracción 10ª del 56. Primero, el primer elemento es que existen distintos precios o condiciones de venta, y en este caso es evidente que los franquiciatarios nuevos cuentan con la política de precios preferentes en la forma de descuentos por volumen. Millán cuenta con condiciones equivalentes de volumen, plazo y pago frente a los nuevos franquiciatarios, pero por no formar parte del nuevo contrato de franquicia no tienen acceso a este descuento. Además, toda condición adicional fue impuesta por Yajagas y que resulta imposible distinguir entre el servicio de Millán y un franquiciatario que sí recibe estos descuentos. Profundizando en este último punto, Millán estaba dispuesto a asumir el costo de las nuevas condiciones con el fin de tener acceso al descuento, y aún así Yajagas fue enfático en que no se le podía ofrecer las nuevas condiciones a los franquiciatarios antiguos, independientemente de que Millán consumía el suficiente volumen de gasolina como para disfrutar de un descuento del 10%. En conclusión, los agentes económicos franquiciados bajo el esquema tradicional se encontraron en las mismas condiciones que los que sí accedieron a los descuentos, por lo que Yajagas es culpable de una discriminación de precios ilícita. Dicho lo anterior, ¿qué hace la política de precios de Yajagas Green ilícita? Esta autoridad investigadora propone el siguiente examen para identificar entre discriminación de precios anticompetitiva y competitiva. Los elementos aquí propuestos son en base a precedentes internacionales y de la misma COFECE. Primero, la presencia de acuerdos de exclusividad a largo plazo, condiciones desiguales a clientes en condiciones equivalentes, descuentos selectivos únicamente para clientes actuales o potenciales del competidor, y recalcar, muy importante, que en este análisis no se requiere que los descuentos sean por debajo de los costos. La obligación de ofrecer precios de venta iguales a compradores en condiciones equivalentes tiene precedente en el mercado de hidrocarburos, como podemos observar en la siguiente resolución, en donde Pemex-TRI otorgó descuentos por razones de volumen bajo las siguientes condiciones impuestas por la CRE. Primero, que estos no sean discriminatorios, es decir, que traten igual a todos los clientes que tuvieran las mismas condiciones de volumen, plazo y pago, y que no debía hacer una diferencia si pertenecían a la franquicia de Pemex-TRI o a otra. Adicionalmente, existe precedente jurídico internacional que sanciona prácticas similares.
En el caso emitido por la Comisión Europea, Hoffmann-La Roche concedió que descuentos a varios compradores con compromiso de los compradores de adquirir todos sus productos con ellos, y que la Comisión sostuvo que estos contratos tenían un objeto horizontal al falsear la competencia entre los productores de vitaminas y, por otro lado, tenían un efecto discriminatorio al aplicar condiciones diferentes a transacciones equivalentes. Y con esto paso a nuestra siguiente imputación. Yahagás implementó la política de descuentos por volumen para excluir a competidores potenciales del mercado mayorista. Es decir, Yahagás Green es una fachada para justificar en base de eficiencias una estrategia de descuentos con fines exclusionarios. Los contratos de exclusividad de suministro, en combinación con el ya demostrado poder sustancial de mercado, le otorga a Yahagás un potencial excluyente peligroso. Hago referencia a la cláusula tercera del contrato que dice que el franquiciatario se obliga a adquirir los combustibles a ser distribuidos de las gasolineras únicamente o exclusivamente del franquiciante, y al anexo B del contrato modelo, que el franquiciante podrá ser acreedor de los descuentos siempre y cuando estén en cumplimiento de sus obligaciones previstas, es decir, únicamente adquirir los combustibles del franquiciante. El objeto y efecto de esta práctica es que se impide sustancialmente el acceso a nuevos competidores como International Petrol y Aral Petrol, dada la relación entre el mercado minorista y mayorista, donde la demanda de este último es una demanda derivada del mercado minorista. Y como efecto, mientras los precios en el sur muestran una tendencia a la baja, los precios en el norte muestran una tendencia al alza. Al igual, aquí contamos con precedentes jurídicos que sancionan prácticas similares. Podemos observar en ambos casos emitidos por la Comisión Europea, en donde el primero se encontró una discriminación de precios de segundo grado en una estrategia de descuentos selectivos, pero no por debajo de los costos, para los clientes que podrían cambiar a un competidor, mientras que los precios para otros clientes se mantenían a un nivel superior. Y en el segundo caso, Eurofix contra Hilti, el mayorista implementó una estrategia discriminatoria en forma de descuentos de precios nuevamente selectivos y otras condiciones ventajosas en favor de los principales clientes de sus competidores, y en donde los clientes originales de Hilti no se beneficiaban de estas condiciones especiales, similar al caso aquí presente. Aquí dictó la Comisión Europea, y cito: una política de precios selectiva discriminatoria por parte de una empresa dominante, diseñada exclusivamente para dañar el negocio de sus competidores o disuadir la entrada al mercado de sus competidores, al tiempo que mantiene precios más altos para la mayor parte de sus otros clientes, explota a estos clientes y destruye la competencia. Como último punto, me gustaría señalar que la política de descuentos por volumen genera fuertes incentivos para concentración en el mercado de aguas abajo. La venta promedio de una gasolinera es aproximadamente 5.5 millones de litros, y por lo tanto se requiere un mínimo de 16 estaciones para recibir un descuento del 10%. Por lo que Yahagás genera enormes incentivos en los minoristas para que estos se concentren, y como consecuencia de las cláusulas de exclusividad en los contratos, reducir de manera significativa la competencia en el mercado mayoreo. En vista de que se requiere un mínimo de 16 estaciones, tales concentraciones facilitan la colusión en posibles prácticas monopólicas, como lo es la fijación de precios y la segmentación de mercado. La política de descuentos por volumen aquí tiene un efecto de incrementar los costos asociados a la entrada de nuevos competidores y distorsionando así el proceso competitivo en el mercado del norte. Y finalmente con esto cedo la palabra a mi compañera para que analice los daños. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Honorable Pleno de la Comisión. Los daños al mercado derivados de las prácticas monopólicas relativas en las que incurrió Consorcio Gasolinero Yahagás ocurren en el mercado tanto mayorista como minorista de combustibles, pues sus demandas están interrelacionadas, como explicamos previamente. Esto ocurre en tres dimensiones principales: la limitación de las opciones de compra, el alza en el nivel de precios y el retraso en la creación de un mercado mayorista competido. En la diapositiva siguiente se observa una gráfica que muestra la participación de mercado en el mercado relevante. No sé si lo pueden cambiar. Donde los independientes comprenden a Ara Petrol y a Petrol International. Al analizar el comportamiento de la participación de mercado de Yahagás, es evidente que la política de descuentos tuvo un gran impacto en el desplazamiento de los competidores independientes, pues en enero de 2015, cuando recién entraba en vigor la reforma para la inversión extranjera en el sector, Yahagás contaba con una participación del 96%. Después, dicha participación fue cayendo hasta el 75% en mayo de 2016, fecha en la cual se da inicio a las operaciones de Yahagás Green, y por tanto, a partir de entonces, la participación de Yahagás aumenta 15 puntos porcentuales hasta julio de 2018, se reduce la participación de los competidores en dicha proporción. Entonces, podemos inferir que la política de descuentos de Yahagás Green fue una práctica que llevó a Consorcio Gasolinero Yahagás a desplazar a sus competidores del mercado. La gráfica anterior
la anterior. Nos indica la limitación de las opciones de compra para los consumidores finales de combustible, al reflejar la disminución de la participación de los agentes independientes y, por tanto, la reducción de la competencia intermarca, al limitar las estaciones de servicio fuera de la marca Yajagas a las que tienen acceso los consumidores. De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía Nacional Económica de Chile, algunas restricciones verticales, como las que imputó mi compañero Andrés, tienden a elevar los costos de búsqueda y comparación de bienes, lo que reduce las posibilidades de elección de los consumidores, dada la reducción de la competencia intermarca que analizamos. Además, al utilizar el índice de Herfindahl-Hirschman, se reafirma lo analizado previamente, pues se observa que las prácticas relativas en las que incurrió Yajagas provocaron un desplazamiento indebido de los competidores y, por lo tanto, una alta concentración de mercado. Además, de acuerdo a una opinión de COFECE sobre el impacto de la regulación relativa a la comercialización al mayoreo de gasolinas y expendio al público en las estaciones de servicio, para observar los precios más competitivos posibles en un expendio al público, es necesario contar con un mercado mayorista competido. Sin embargo, es claro que el mercado mayorista de combustibles en la región norte de Yajalón no es un mercado competido, sino uno altamente concentrado donde Yajagas mantiene la posición de dominio. Por otro lado, la alta concentración de mercado ha provocado también que el nivel de precios, tanto para alto y bajo octanaje, regresa al nivel de precios en el que estaba cuando existía el monopolio. Pues al observar la gráfica, la tendencia en julio de 2018 es similar a los precios presentados previamente a 2015. En términos reales, esta alza de precio fue del 33% para alto octanaje y 24% para bajo octanaje en el mercado norte. Esta alza en los precios minoristas, a su vez, podría indicar que no todos los agentes minoristas han reflejado el descuento obtenido en sus precios, sino que más bien el descuento se queda en su margen de ganancia. Por otra parte, uno de los daños al mercado también es el retraso en la creación de un mercado mayorista competido, pues las prácticas monopólicas relativas en las que ha incurrido Yajagas provocan que los competidores no puedan alcanzar las eficiencias en el ámbito de inversión de infraestructura y, por lo tanto, no tengan una participación de mercado relevante que les permita competir con Yajagas en términos de precios. Esto debido a que Yajagas abarca la mayor parte de la participación de mercado, lo que ha reducido considerablemente el volumen de los compradores suficientes para hacer rentables las inversiones en infraestructura de almacenamiento y distribución, específicamente en gasoductos de los competidores. Pues de acuerdo al desahogo de comparecencia, la funcionaria de Petrol International indica que Petrol International necesita al menos 13% de la participación de mercado para poder invertir en gasoductos y dejar de depender de la indisponibilidad de Yajagas, quien es el único propietario de la red de ductos norte. Además, esto les permitiría reducir sus costos y, por lo tanto, sus precios. Con lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos al Pleno de la Comisión, primero, que en el ejercicio de sus facultades dé la orden de suprimir las prácticas monopólicas relativas en las que ha incurrido Consorcio Gasolinero Yajagas, que consisten en la discriminación de precios y el otorgamiento de descuentos con fines exclusionarios. Y segundo, se imponga la sanción. Muchas gracias. Tiempo, disculpen la interrupción. Tiempo. Procederemos a darle la palabra al equipo de la defensa. En este momento reinicio el tiempo. Adelante, por favor, defensa. Gracias. Buenos días, distinguido jurado, autoridad investigadora y demás público que nos acompaña. El día de hoy estamos aquí buscando desacreditar las acusaciones planteadas contra el Consorcio Gasolinero Yajagas SADCB, en lo sucesivo Yajagas, demostrando que no ha incurrido en tales prácticas y, al contrario, es un agente que incita a la competencia y el bienestar general. Para esto, se van a abordar 4 principales puntos. En primer lugar, se va a tomar el tema de los descuentos, los cuales son prácticas lícitas y legítimas que incentivan la competencia en la economía y además estos incentivan la competencia, ya que hay que recordar que son las propias franquiciatarias las que señalan sus precios. Esto se señala en la fracción sexta del contrato de franquicia, en el cual se dice que Yajagas en ningún momento va a asentar el precio que éstas deben poner para su venta. Este tema se liga con los contratos, los cuales no fueron analizados de manera adecuada por parte de la autoridad investigadora, ya que no se tiene en cuenta un aspecto claro de las cláusulas aquí señaladas, como es, por ejemplo, la terminación de no se analizó adecuadamente los efectos y costos que esto conlleva. Como segundo punto, se va a tratar el tema de la estrategia comercial implementada por un agente económico en el mercado mayorista. Esto para señalar que el problema que está enfrentando es atribuible a sí mismo y no es un tema que se tenga que imputar a Yajagas. Como un tercer punto, se va a hablar de la participación de un agente económico en el mercado minorista. Esto, recordando que este agente tiene un poder en el mercado muy importante, que el hecho de no recibir los descuentos no le afecta
y que por el contrario, el dárselos estaría afectando a los demás participantes que quisieran entrar en el mercado. Aquí hay que recordar que la propia autoridad investigadora, en su dictamen de probable responsabilidad, específicamente en la página 8, párrafo 48, afirmó que estos franquiciatarios antiguos y nuevos no se encuentran en las mismas condiciones, hecho que no solamente se ve a simple vista, sino que es una realidad. Como un cuarto punto, y en caso de que aún no quede claro que no se están haciendo ningún tipo de daño a la economía y que al contrario se está tratando de eficiencias, se va a hablar justamente de estas y cómo las acciones de Yahagás tienen efectos positivos tanto para la economía, los consumidores y el propio país. Antes de comenzar, queremos recordar que en todo momento se debe atender a la regla de la razón, la cual consiste de manera general en tomar en cuenta criterios de objetividad y razonabilidad para juzgar las conductas. Esto para concluir si resultan en beneficios o eficiencias tanto para el comercio, los consumidores o el país. También queremos dar a notar que la autoridad investigadora en su dictamen de probable responsabilidad, específicamente en las tablas 5 y 6 presentadas en la página 13, se está contraviniendo el principio de seguridad jurídica, derecho humano que es consagrado en el artículo 16 constitucional. Esto es así, ya que en primer lugar no se explican las abreviaturas que se están contemplando, por lo cual no se deja una clara defensa de lo que se quiere probar y la manera de hacerlo. Y en segundo lugar, en la tabla 6 se presentan datos que no son correctos. Asimismo, también se debe tomar en cuenta el mercado relevante, el cual se analiza dependiendo de los bienes o servicios y el espacio geográfico en que éste se desenvuelve, así como los sustitutos que se pueden encontrar. Se relaciona con el poder sustancial, el cual determina si cierto agente económico está abusando de la posición que tiene en o no. Ambos conceptos fueron mal determinados por la autoridad investigadora, por lo cual no se pueden acreditar las acusaciones planteadas en esta audiencia. Para continuar con el análisis de estos conceptos, cedo la palabra a mi compañero Arturo. Muchas gracias, compañera. Como pueden ver en este organigrama del mercado de comercialización de combustibles, efectivamente el mercado relevante está mal definido por la autoridad investigadora, ya que no contemplan que también el precio final tiene que ver con la venta de combustibles al menudeo, que tiene que ver con los franquiciatarios, que se puede ver en la parte izquierda del organigrama. Mencionan también en su dictamen de probable responsabilidad que no existen sustitutos, pero aquí los principales sustitutos en el mercado relevante tienen que ver con la entrada de los nuevos competidores Arab Petrol y Petrol International a partir del modelo de libre competencia posterior al 2015. Por otro lado, también existen sustitutos en la comercialización al menudeo de combustibles, y estos son la entrada de vehículos híbridos y de energías renovables, cuya tendencia se puede ver reflejada en la siguiente gráfica. Como bien menciona la autoridad, el parque vehicular es mínimo de vehículos híbridos. No obstante, lo que se tiene que observar es la tasa de crecimiento de este tipo de vehículos en los últimos años, ya que el tiempo de mercado de los vehículos de combustión interna pues, tiene más de 100 años, mientras que el mercado de los vehículos híbridos es muy reciente. Estos datos fueron tomados con base en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de Yajalón. Por otra parte, se puede ver también en esta gráfica que el crecimiento en el consumo de vehículos de energía renovable ha ido incrementando en los últimos 3 años, mientras que en los vehículos de combustión interna este crecimiento ha ido disminuyendo. Esto confirma que sí existen sustitutos en el mercado y que la implementación de Yahagás Wind tiene beneficios cuando este mercado tenga un mayor auge. Por otra parte, la autoridad sesga su gráfica porque se basa en el último periodo
de los precios de gasolina, pero aquí lo que hay que observar es la variación en todo el periodo, donde se ve claramente que la región sur de Yajalón ha incrementado más y es mayor respecto a la variación de la gasolina de bajo octanaje en la región norte. ¿Y por qué la de bajo octanaje? Porque es la que, como menciona la autoridad, es la que más se consume. Por otra parte, en este gráfico podemos ver que sí existen eficiencias en el mercado aguas abajo, porque a partir de la apertura del mercado, el índice de gasolineras de agentes independientes se triplicó al final del periodo. Si bien disminuye, como bien mencionan, a partir del lanzamiento de Yajagas Wind, lo que vamos a probar es que ese decrecimiento tiene que ver con la mala implementación de la estrategia comercial, de la cual hablaremos más. Por otro lado, de acuerdo con la autoridad investigadora de Reino Unido, el límite de esquema de descuentos que permite la competencia es menor a 25%, el cual en el último periodo observado de los posibles franquiciatarios de Yajagas acreedores a este esquema es de 18%, lo cual es menor y por lo tanto no tiene efectos a la competencia en el mercado aguas. Por otra parte, hay que hablar de las eficiencias del esquema de descuentos. Este esquema permite que los nuevos competidores puedan adquirir los conocimientos necesarios para reducir los costos que tienen que ver con la administración y transportación del combustible y reduzcan la velocidad necesaria o el tiempo necesario para poder incorporarse al mercado de forma adecuada y poder alcanzar su punto de equilibrio, que se obtiene a partir de la venta de 2.300.000 litros anuales. Por otra parte, la autoridad no considera en la parte de poder sustancial la elasticidad de la demanda. Y aquí hay que hacer mención de por qué no existe poder sustancial. Como ya mencionamos, existen sustitutos en el mercado relevante y en el mercado relevante definido por la autoridad y en el mercado aguas abajo. Por otra parte, hay que recordar que el margen de comercialización está regulado por la Comisión Regulatoria de Energía. Esto quiere decir que Yajagas no puede subir de manera sustancial los precios. Y si así lo hiciera, pues tiene que considerar también que un aumento en 10% del precio implicaría una reducción en 8.7% de la demanda, y esto implicaría que debido a los altos costos fijos de este sector, incurriría en pérdidas. Por otra parte, a Yajagas no le conviene subir los precios porque tiene que velar por la salud financiera de sus agentes, ya que la principal fuente de ingresos de Yajagas tiene que ver directamente con el abastecimiento y la venta del combustible a los franquiciatarios. Le cedo la palabra a mi compañero Lorenzo. Gracias, Arturo. Buenos días. Me gustaría hablar de dos temas, principalmente del contrato de franquicia que se vio durante este proceso y la comercial. ¿Por qué es importante hablar del contrato de franquicia? Porque la autoridad investigadora no toma en consideración las diferentes cláusulas que se interpusieron y las diferentes obligaciones y derechos que derivan de este contrato de franquicia. ¿Por qué? Porque atendiendo al principio de pacta sunt servanda, las partes se deben de obligar a lo establecido en los contratos que realicen. Esto quiere decir que en ningún momento se les obliga a que vengan y celebren un contrato de franquicia con Yajagas. Esto es voluntad propia y no podría decirse que está viciada, ya que es
es decisión del franquiciatario venir y celebrar este contrato. Ahora bien, es importante hablar de la estrategia comercial, ya que si bien la autoridad investigadora menciona que Yajagás ha estado siendo mayormente imponente en el mercado, es incorrecto que se le impute directamente esta atribución, ya que en sí la estrategia comercial se debe tomar en cuenta los contextos tanto social, económico, político y tecnológico. Entonces, no se puede atribuir que en caso de que tú tengas una estrategia mal implementada, se le atribuye directamente a Yajagás. ¿Con qué quiero decir esto? Derivado del desahogo de requerimiento que se le hizo a la directora de ventas de International, quien es Ana María Arellano, me gustaría citar la pregunta 10, que dice: indique cuáles han sido las principales diferencias en el modelo comercial en la región norte y región sur de Yajalón. Y la respuesta fue la siguiente: no hay diferencia alguna. Entramos con la misma estrategia en el norte y en el sur de Yajalón. Esto es claro que efectivamente los competidores mayoristas, en este caso, o los agentes que quieren entrar en este mercado, no están tomando en consideración que el mercado en el norte de Yajalón es diferente al sur de Yajalón. ¿Por qué? Porque si bien ellos pudieron penetrar el mercado en el sur, no significa que puedan usar la misma estrategia para poder entrar al norte. Entonces, si bien la barrera que han estado teniendo ellos para entrar ha sido complicado, no se puede atribuir directamente a Yajagás, porque en ningún momento Yajagás ha estado implementando una barrera directamente contra ellos. Y me gustaría agregar que la estrategia que se ha implementado, que es la Yajagás Green en el 2016, lo que ha buscado es que estas ofertas atraigan a los franquiciatarios y que en un contrato de franquicia puedan aprender, se les pueda transmitir el know-how y puedan en un momento dado salir a flote en el mercado y participar independientemente. O sea, lo que quiero decir es que la oferta de los descuentos no muestra que sea depredatoria y no tiene intención de desplazar a los competidores. En ese caso, estaría poniendo en riesgo el mercado completamente del norte y eso no le conviene a la competencia en general. Entonces, también es importante mencionar que de acuerdo a un estudio elaborado por Deloitte durante julio de 2018 y julio de 2019, ha existido un incremento del 66.9% en compra de vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, es claro que la estrategia que ha estado implementando Yajagás no es para beneficio propio, sino se ha estado actualizando a la estrategia o a las necesidades que necesitan los mercados que van en tendencia. En este caso, la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Por eso es importante recalcar que en ningún momento se ha tomado en favor de Yajagás, sino es en favor de la competencia. Ahora me gustaría pasar con mi compañero Daniel, que les va a hablar del tema de eficiencias. Muchas gracias. Ahora bien, para continuar, vamos a desacreditar el supuesto consagrado en el artículo 56, fracción octava de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Lo primero que hay que resaltar es que la autoridad, tal como lo expuso mi compañera Verónica, afirma que hay diferencias sustanciales entre estos agentes, en este caso los que están entrando al modelo de Yajagás Green, y que es que levantó la denuncia discriminando. Pero hay que recordar algo aquí. Millán no se verá comprometida, toda vez que es una empresa consolidada. Tiene 34 años de trayectoria en el mercado y una participación importante con 30 gasolineras, que claro, puede no parecer mucho. Sin embargo, tomando en consideración el valor total del mercado, de acuerdo a la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, existen un total de 1.300 permisos para poder operar gasolineras, y eso se divide entre el total de los agentes, que son 12.000, se estaría teniendo que cada permisatario tendría entre 9 y 10 gasolineras, por lo que Millán, al contar con 30, tiene una participación de 333 superior a la media del mercado minorista, lo que establece que tiene una posición fuerte y años de experiencia. Asimismo, hay que ver que la Corte ha hecho una diferenciación entre lo que se tiene que entender como una distinción y una discriminación. En el caso, la autoridad afirma erróneamente que se está viendo una discriminación, ya que se tienen que cumplir los supuestos de que se clasifiquen a los consumidores y que haya arbitraje. Sin embargo, los consumidores nunca han sido clasificados, ya que se tiene un precio base para todos,
y solamente se otorga el descuento con base en el consumo. No se hace derivado de los bienes que venden, impactan precios diferentes si estos consumieran más, por ejemplo, etanol 85, sino que el precio base es el mismo, por lo que no se puede afirmar que hay discriminación. En el tema del arbitraje, la misma autoridad en su escrito en la página 8, párrafo 48, afirma que no, por lo tanto, esto es un hecho no controvertido, lo que da como consecuencia que no se pueda afirmar que hay una discriminación. Y por otro lado, hay que establecer que el contrato de Yahagas Green no establece barreras para incorporarse al mercado. Al contrario, la misma autoridad ha afirmado que la inversión para poder participar es baja, lo que quiere decir que los agentes pueden incorporarse y que los beneficios son mayores. Por lo tanto, si esos beneficios se le otorgaran a Millán, estaríamos generando que los nuevos agentes no pudieran competir efectivamente, porque al tener una competencia de un agente posicionado con años de experiencia y con 30 gasolineras que está arriba de estos nuevos agentes que tienen un capital menor para entrar. Al no entregar el mercado minorista para que es lo que ha hecho en los últimos años. Y por estos motivos se afirma que no puede decir que hay una discriminación, ya que afectaría directamente a la competencia. Por último, el tema de benéficos. No se está haciendo un daño, ya que se está buscando el tema de innovación. Las nuevas gasolineras, de acuerdo al contrato de franquicia, deben de contar con cargas para coches eléctricos y la venta del etanol 85. Esto va en la tendencia del mercado de energías nuevas, energías limpias, y además no solamente da eso, sino que da una eficiencia productiva, ya que tiene un costo menor de 60 centavos por litro. Aquí se ve claro que Yahagas se está preparando una tendencia mundial, que tal como lo dijo mi compañero Lorenzo, hay un incremento del 66% en la venta de acuerdo a un estudio elaborado por Deloitte. Ahora bien, para concluir, me gustaría recapitular lo expuesto por esta defensa. Primero, los temas de los descuentos puede ser que hay un desplazamiento. Y la misma autoridad ha mencionado que existen sustitutos, pero solamente los ha identificado erróneamente, ya que estos sí pueden utilizarse, ya que el mercado va en tendencia. Asimismo, la estrategia comercial implementada por el agente mayorista es así, y esto es lo que le ha impedido entrar en el mercado, cosa que no puede ser imputable a Yahagas. No se le pueden acusar de los errores que ellos han cometido. Por otro lado, en el tema de la participación de posicionado fuerte en el mercado que tiene años de experiencia. Por lo tanto, el entregarle estos descuentos afectaría al mercado menor, que sería un impacto directo al consumidor. Y por último, en el tema de eficiencias de mercado, Yahagas observó la tendencia que hay en las energías limpias, y esto hace que tu modelo de franquicia se vuelva atractivo. Saben que va a haber un crecimiento, y derivado de esto es en lo que se funda la idea de Yahagas Green. Muchas gracias por su participación. Tiempo concluido. Vamos a dar la palabra a la autoridad investigadora para que ejerza su derecho de réplica. Recordarles que tiene 5 minutos y en este momento reinicio el tiempo. Adelante, por favor. Santiago, ¿podrías poner la presentación? No, estoy teniendo problemas técnicos. Por favor. Gracias. Bueno, en esta parte se abordarán los argumentos en contra de las deficiencias presentadas, excepciones y sobre el mercado de relevante definido por la defensa. Primeramente, se abordará el tema de que la defensa ha omitido la definición de un mercado relevante delimitado en su dimensión producto y geográfica. No hay una claridad de si se están atendiendo los efectos y las prácticas en el mercado mayorista o en el minorista y qué relación existe. Y tampoco se han abordado los elementos de poder sustancial establecidos en el artículo 59 de la Ley de Competencia Económica. También se hablarán sobre algunas excepciones a las prácticas y que las supuestas eficiencias generales de la práctica no exceden los efectos anticompetitivos, de acuerdo con el artículo 55. Primero, como ya lo he comentado, no se define un mercado relevante. La defensa parte de no haber realizado un análisis de mercado relevante,
por lo cual no puede evaluar de manera adecuada el poder sustancial de Yahagás, y esto lo lleva a conclusiones erradas de la realidad. Como se estableció previamente, el mercado producto es la comercialización y distribución de gasolinas y diésel, el mercado mayorista, que es donde se realizan las prácticas con una interrelación en el mercado minorista y solamente dentro del norte de Yajalón. En un segundo punto, se establece que el esquema de Yahagás Green les aporta un know-how y que este tema tiene que ser interpretado como que se disminuyen las barreras de entrada de nuevos entrantes. Sin embargo, la gasolinera que se afilia a Yahagás Green ya es una gasolinera independiente previo a adoptar este modelo de franquicia, estableciendo que estas franquicias, estas independientes ya cuentan con el know-how. Además, en dado caso, Arab y Petrol International también conocen el mercado, dado su éxito en el sur y su participación, su incremento de participación el primer año previo a la implementación del esquema de Yahagás Green. También, como se puede ver a continuación, establecen que no se debería tomarle relevancia a los descuentos, dado que son sobre el margen del mayorista, que es el 3%, porque son muy pocas las gasolineras que pueden acceder a estos. Como se establece en el anexo único, se determina que el porcentaje estimado de grupo de gasolinerías con ventas que podrían acceder a este descuento de Yahagás Green, más del 50% podrían acceder al tope máximo, que es de 30%. Como se puede ver en los porcentajes, los grupos de gasolinerías cuentan con un número importante de gasolineras, siendo que para acceder al descuento de 10% debería haber mínimo 16 gasolineras. Siguiente. Además, si realmente estos descuentos fueran el incentivo para la entrada de nuevos gasolineros, no establecerían como la primera condición de su política de descuentos que la empresa debe ser una gasolinera independiente previo a la celebración del contrato. Es decir, que antes de 2016 ya estuvieran en el mercado. Esto no es un incentivo para nuevos entrantes de acceder a Yahagás Green, sino que tienen el único objetivo de desplazar o disminuir la masa potencial de consumidores que le pertenecían a Arab International Petrol en el 2016. Como se puede ver en la gráfica a continuación, abril 2016, antes de que iniciaran a operar las gasolineras en el esquema Yahagás Green, se contaba con 33.091 independientes. Esa masa de gasolineras son las que pueden ser objeto a acceder a estos descuentos. Por lo tanto, no se justifica el tema de que esto sea una disminución a las barreras o que se busque beneficiar al mercado, solamente que se busca desplazar a los competidores. En un segundo punto, paso la palabra a mi compañero Santiago. Gracias, Camila. Siguiendo los argumentos, la implementación de nuevas tecnologías. La parte demandada aclama que el descuento se implementa porque Yahagás solicita a los franquiciatarios Yahagás Green implementar nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías son estaciones de cargas eléctricas con costos mínimos. Y la magnitud del descuento es sobradamente superior a la inversión de estas estaciones de carga. Además, la flotilla de vehículos híbridos en el país es mínima y los switches... Muchas gracias. Tiempo concluido. Vamos a darle la palabra al equipo de la defensa para que haga su réplica. Gracias. Muchas gracias. Su reloj. Adelante, 5 minutos. Perfecto. Perfecto. Como primer punto, hay que mencionar que el porcentaje de gasolineras que están sujetas a este nuevo esquema de descuentos no es suficiente para prohibir la entrada de nuevos agentes en el mercado aguas abajo por parte de Arab Petrol y Petrol International. Por otra parte, estimado jurado, no nos estamos sintiendo escuchados por la autoridad, porque mencionamos que si bien no estamos de acuerdo con la definición de mercado relevante, en caso de apegarnos al mercado relevante que ellos definieron, que es el mercado aguas arriba,
que es la comercialización al mayoreo. Ya probamos también que no hay poder sustancial derivado de que sí existen sustitutos, porque pueden elegir entre Arab Petrol y Petrol International con la apertura del nuevo modelo. También que el margen de comercialización está regulado por la Comisión Regulatoria de Energía y por ende no pueden subir los precios de manera sustancial. Ya mencionamos el tema de las elasticidades que la defensa y que la autoridad no menciona en su dictamen de probable responsabilidad, y sobre todo la salud financiera que se requiere por parte de los franquiciatarios para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales y poder pagar esa anualidad que se establece en el contrato de franquicia. Le cedo la palabra a mi compañero Daniel. Y bueno, muchas gracias. Asimismo, parece que la autoridad no está dando un entendimiento correcto de cómo están implementando los contratos de Yahagas Green. Esto se debe a que ellos asumen que va a haber una concertación, estos gasolineros se van a unir para poder desplazar. Sin embargo, esto es totalmente falso. Es una fantasía que la autoridad está creando, porque en el contrato nunca se establece que se tengan que unir por grupos, sino que ese contrato es individualizado. Cada franquiciatario tiene su propio contrato y no puede acceder a esos descuentos asumiendo que se va a unir con alguien más. Por lo tanto, es erróneo que la autoridad esté haciendo estas afirmaciones, ya que va contra las mismas políticas. Asimismo, existe una contradicción muy grande, porque afirman que la implementación de Yahagas Green no está incentivando a que se unan nuevos agentes. Sin embargo, en su mismo DPR, y ahorita que estaba en la réplica, explican que la inversión es de bajo costo. Entonces, ¿cómo una inversión de bajo costo que tiene buenos beneficios y que puede ayudar a que estos agentes lleguen a un punto de equilibrio más rápido, los afecta? Realmente se va a incentivar a que quieran ingresar a este mercado, ya que con el costo-beneficio ven una ganancia superior al poder entrar, lo que va a permitir que la gente los agentes minoristas que estaban estancados durante muchos años empiecen a aumentar. Y por último, en el tema de regresando a los contratos, estos no son excesivos y el plazo es razonable. Hay que tomar en cuenta que estamos en una materia complicada que es la de hidrocarburos, en el que el plazo de las obligaciones de los contratos tiene que ser el tiempo prudente para que ambas partes puedan cumplir con las obligaciones que pactaron. Entonces, y siguiendo que no hay un vicio de la voluntad, ya que estamos en materia mercantil, donde hay que recordar que estamos con peritos en la materia, es decir, que son expertos, y que no hay un vicio de la voluntad, ya que hay que recordar que no hay lesión, no se puede acreditar que están siendo engañados, es claro que los franquiciatarios buscan unirse con Yahagas. No se les está obligando, en ningún momento existió alguna amenaza y sobre todo ellos acudieron, por lo que no se puede afirmar que sean excesivos o que el plazo sea irrazonable. Es claro que los contratos están hechos de manera correcta, no se está incentivando a que haya una concertación y los beneficios que van a tener los agentes no minoristas al incorporarse al mercado son superiores, lo que va a hacer que a largo plazo pueda crecer, dándole una mayor oportunidad a los consumidores para que tengan diferentes lugares para acceder a estos bienes, que en este caso serían las gasolinas. Muchas gracias. Asimismo, en cuanto a las barreras de entrada, hay que mencionar que Yahagas ha implementado proyectos de almacenamiento que ya han sido aprobados con un total de 33, y por otra parte se está implementando proyectos de ductos en procesos de construcción. Bueno, de acuerdo con los proyectos de ductos al cierre de noviembre de 2018, beneficiaría en un total de 1,000 kilómetros de longitud y un incremento en el almacenamiento de combustible en 12.12%, lo cual dice que efectivamente Yahagas está implementando acciones para eficientizar el mercado de combustible. Tiempo. Muchas gracias por su participación. Ahora procedemos a darle la palabra a la autoridad investigadora para que pueda formular su conclusión. Adelante, reinicio tiempo. Adelante. Muchas gracias. Honorables comisionados, falsa e infundada son estos los términos que definen la defensa de la contraparte.
argumento tras argumento con análisis económicos deficientes, falsedades presentadas como hechos y argumentos basados en datos ajenos al caso. Su delimitación del mercado relevante es inexistente, su afirmación que Yahagaz tampoco tiene poder sustancial en el mercado no está sustentada. ¿Dónde está este análisis de sustentabilidad que argumenta la defensa? No es cierto que las gasolineras independientes no cuentan con el know-how para operar alguna gasolinera. No es cierto que el descuento se hace únicamente por motivos de volumen. De así lo fuera, ¿por qué se le negó a Millán el descuento? No es cierto que la política de descuentos atrae a nuevos entrantes. Es más, lo opuesto fue lo que pasó, siendo que el número de entrantes se redujo. Y me gustaría concluir con estos últimos 3 puntos. Primero, Yahagaz tiene poder sustancial en el mercado mayorista. Esto es un hecho indiscutible. Mi compañera realizó un análisis sustantivo que deja fuera de toda duda el poder preponderante de Yahagaz. Negarlo, especialmente sin un análisis de mercado o evidencia económica alguna, es francamente absurdo. Segundo, el objetivo de Yahagaz Green fue en todo momento aplicar descuentos selectivos por volumen para apoderarse de gasolineros independientes, amarrarlos en un contrato de exclusividad y desplazar por completo a la competencia. En nuestra presentación señalamos que la selectividad de los descuentos daña a los franquiciatarios antiguos, pero se preguntarán, ¿qué beneficio tiene Yahagaz en dañar a sus propios franquiciatarios? Honorables comisionados, la respuesta es simple. Los franquiciatarios no tienen otra opción a dónde irse. Yahagaz impone una cláusula de exclusividad en sus contratos y además estos tienen una duración extensa de 8 años. Y aún así, si algún minorista se quisiera cambiar de proveedor, es posible que simplemente no exista algún otro. Y aquí Yahagaz disfruta una participación de mercado del 90%. Yahagaz sabe que la selectividad de los descuentos por volumen de sus propios franquiciatarios, pero cláusulas de los contratos y su participación en el mercado, Yahagaz se puede dar el lujo de no importarle, porque saben que los beneficios de desplazar por completo a sus competidores y regresar a ese estado de absoluto monopolio con el que tenían previo a la reforma del 2015 les generaría muchísimo más beneficios comparado con pequeñas pérdidas de algún franquiciatario. Finalmente, entendemos que no es la misión de la Comisión Federal de Competencia Económica proteger competidores, pero si no se condena a Yahagaz por las prácticas imputadas y se ordena que cesen los descuentos por volumen, existe un riesgo significante que desaparezca por completo la competencia y Yahagaz se convierte en el único proveedor de hidrocarburos en el mercado del norte de Yajalón. Y es por lo que le solicitamos al Pleno que dé la orden de suprimir estas conductas anticompetitivas y se sancione con una cantidad equivalente a 22 millones de pesos o sus ingresos correspondientes a la venta de 1.317 millones de litros de gasolina, que equivalen al 8% de los ingresos obtenidos mediante el esquema de Yahagaz Green. Muchísimas gracias, honorable Pleno, por su atención. Por parte de la autoridad, ¿sería todo su participación? Correcto, será todo. Gracias. Perfecto. En este caso, procedemos a darle la palabra a la defensa para que pueda formular sus debidas conclusiones. Reinicio tiempo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Apreciable jurado, como pudieron evaluar durante toda la exposición, la defensa debe propuesto por la autoridad investigadora. Ella debido a que sí se puede hablar de la existencia de sustitutos en el mercado, tanto en el ámbito del mercado mayorista como el minorista, por lo cual no se puede hablar de un poder sustancial que esté teniendo Yahagaz en este. Asimismo, sobre los descuentos, esto no está limitando la participación de agentes económicos, ya que el porcentaje del mercado que es abarcado por que es aproximadamente del 18%, deja más del 90%, más del 80% para estos agentes económicos puedan competir entre ellos y puedan alcanzar su escala mínima eficiente y seguir teniendo ganancias y competir adecuadamente. Esto no fue probado por la autoridad investigadora que Ara Petrol o Petrol International no estén llegando a esta escala mínima eficiente a causa de los descuentos otorgados en el nuevo modelo de contrato de franquicia. Asimismo, estos descuentos no están perjudicando a agentes económicos, sino que se les impulsa a que entren a un mercado que es muy competitivo y en el cierto conocimiento, el cual sí les es otorgado por estos contratos. Y además, este conocimiento es importante ya que en Yajalón del norte las condiciones son muy distintas a las del sur, por lo cual requieren de ciertos
ciertos conocimientos y saber este mercado, cómo se está moviendo, qué características y condiciones tienen, y así poderse acoplar bien a este para poder competir adecuadamente. Por otro lado, las dificultades que están teniendo otros agentes económicos por sí mismos no se pueden imputar de alguna manera a Yajagás. Esto es así, ya que estos agentes económicos fueron los que no estudiaron adecuadamente el mercado, sus características, condiciones y todos los elementos necesarios para poder entrar a este y competir adecuadamente, ya que no se puede buscar entrar con una misma estrategia en ambas zonas del país. También existen agentes, como en este caso es Millán, que tiene una participación de 300% mayor que agentes minoristas promedio, por lo cual hacer esta distinción que está sustentada con jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia es totalmente válido, ya que no se encuentran en condiciones equivalentes ni jurídicas, ni económicas, ni de ningún tipo que se trate de encontrar, sino que Millán es una empresa con gran posicionamiento en el mercado, no se puede comparar con agentes económicos que tienen poco tiempo, apenas van entrando, y por ello estos sí necesitan esos descuentos para solventar y para poder tener ganancias en menos tiempo del que necesitarían ser nuevos en este mercado. Sí, todo esto aún no deja claro que los supuestos perjuicios que está causando Yajagás son inexistentes y es mayor eficiencia. Como bien comprobó mi compañero Daniel, estos supuestos daños son mucho menores que las eficiencias que se están teniendo con estas acciones. Además, se está tendiendo a una tendencia mundial de energías limpias. No nos podemos quedar con la idea de que el mercado de combustibles debe estar en todo momento centrado en este combustible convencional, sino que se deben seguir las tendencias del mercado. Y ejemplo de esto es el hecho de que muchos tipos de coches ya aceptan este nuevo combustible etanol 85, y no son coches de gama alta, son incluso de gama baja, media y pues obviamente también la alta. Con esto se están siguiendo estas tendencias de mercado y se busca ser competitivo en implementando así las energías limpias. Con todo esto, por último queremos recalcar el hecho que se mencionó previamente de que en su dictamen de probable responsabilidad se dejó en un tema que fue contra la seguridad jurídica, ya que en las tablas presentadas no se siguieron los datos adecuados y tampoco se especificó correctamente lo que se estaba probando y usando, por lo cual esta defensa se vio dañada con esas tablas y esos datos que fueron presentados por la autoridad investigadora. Muchas gracias. Tiempo. Ahora procedemos pues, a la parte de preguntas y respuestas. Recordarles, jurado, que tienen de 5 a 7 minutos para formular sus preguntas. Puede ser a cada integrante de los equipos o en particular a un integrante. A todos, ya sea a todos, o a uno en particular, a la autoridad o a la defensa. Adelante, jurado, por favor. ¿Hay preguntas? Sí. Yo soy Pablo Figueroa. Yo tengo dos preguntas, una para la acusación y otra para la defensa. Quien le responda dentro de cada uno de los grupos, pues ellos sabrán mejor. Para la acusación, ¿cuán importante es para el caso jurídico los precedentes europeos? Y ligado a esto, ¿es Hoffmann-La Roche todavía el leading case europeo en materia de descuentos? Y para la defensa, ¿tenemos algo que decir sobre el mercado geográfico en el que tienen lugar las conductas? Si me permite, yo puedo responder su pregunta de la autoridad investigadora. En cuanto a la importancia de precedentes europeos, yo los presenté con el fin de justificar un examen para entre discriminaciones de precios, o sea, políticas de descuentos anticompetitivas y competitivas. Si bien elegí estos casos en particular,
es porque son los citados comúnmente en la doctrina y que desafortunadamente descuentos por volumen no se han visto mucho en la COFESE. En cuanto al caso Hoffman-La Roche, sigue siendo un lineamiento, digamos, importante. Admito que en efecto ha habido casos nuevos que han mostrado lineamientos más importantes. Por ejemplo, el caso de Intel en la Comisión Europea. El problema por el motivo se excluyó el caso de Intel es porque este analiza un examen de competidor igualmente eficiente y no se contaba con los datos para realizar el siguiente examen. Lo mismo con los casos americanos, como lo es la Page contra 3M del tercer circuito. En este caso, igualmente, se omite el examen de competidor más eficiente, pero se piden argumentos que desafortunadamente no estaban presentes en los casos. Entonces, yo utilicé los casos aquí mencionados como una especie de no tanto examen, sino como lineamientos doctrinarios para diferenciar entre una práctica de descuentos por volumen anticompetitiva y competitiva. Muy interesante. Una pregunta de seguimiento, solo una. Lo que pasa es que si quitamos Intel de análisis, ¿se vuelve más fácil o más difícil probar una infracción? Bueno, no sé si se han informado, pero ha habido, Intel es más, está apelando de la decisión del caso. Creo que tengo entendido del año pasado presentó una segunda apelación para tratar de revocar este caso. Y si se vuelve más fácil o más difícil, después del caso de Intel ha habido casos en la misma Comisión Europea en donde se omite, si la violación es claramente flagrante, el análisis de competidor igualmente eficiente. Entonces, dependiendo de las situaciones del caso, yo creo que este es uno de ellos, en donde no es necesario aplicar análisis de competidor igualmente eficiente porque el descuento o los efectos anticompetitivos de descuento son claramente notorios. Muy interesante, tampoco quiero monopolizar aquí las preguntas. Si me podéis responder si me pueden responder a las preguntas sobre el mercado relevante que le hice a la defensa. Perfecto, estimado jurado. En cuanto al mercado geográfico, efectivamente estamos conscientes que en el mercado minorista de combustibles, pues un consumidor final que habita en Yajalón del Sur, pues no va a ir a Yajalón del Norte a cargar el combustible de su coche. No obstante, en el mercado relevante definido por la autoridad del mercado mayorista de combustible, sí se puede importar el combustible de otras regiones, lo que permite que, por ejemplo, un franquiciatario del norte pueda importar ese combustible por otros medios o por otras regiones. Sobre todo, como ya mencionamos en la presentación, ya se está implementando la infraestructura de ductos en Yajalón del Norte que permita esa importación de otras regiones, y con esto, el mercado geográfico como tal, en el mercado relevante, pues no limitaría esa competencia o ese cambio en cuanto a que el franquiciatario pueda elegir de qué otro proveedor elegir el combustible. Entonces, esa es una barrera a la entrada muy importante que se está empezando a mitigar y que podría tener importantes beneficios a la competencia, y con esto pues se podría desacreditar esa parte de la autoridad. Vale, yo no tengo más preguntas. Correcto. Ahora quiero ceder la palabra por parte del jurado a Sonia Beatriz. Adelante, por favor. Me parece que tiene la mano levantada. Yo quisiera formular la misma pregunta tanto a la autoridad investigadora como a la defensa. Ha habido mención acerca de el tema de la elasticidad de la demanda de los consumidores finales de gasolina en este análisis. ¿Hay algo que ustedes puedan aportar en este análisis? ¿Se sabe, hay algún cálculo de la elasticidad de la demanda y cómo esta práctica de descuentos puede afectar de manera adversa a estos consumidores finales dada la elasticidad de la demanda? Si me permite, yo voy a contestar la pregunta de parte de la autoridad investigadora. Primero que nada, muchas gracias. Y sobre el tema de la elasticidad de la demanda,
se obtienen parámetros de doctrina, de artículos insertados en el caso, en el que se puede ver que la elasticidad de la demanda es de menos 0.87 en el norte y menos 0.37 en el sur. Por tanto, la demanda es inelástica. Esto quiere decir que ante un incremento en el precio de 10%, por ejemplo, la cantidad demandada que disminuiría sería menor a esto. Por lo tanto, esto, más allá de beneficiar la postura de la defensa, esto la perjudica, porque habla sobre un bien que es inelástico y que un agente con poder sustancial podría utilizar para incrementar el excedente del productor una vez que ya los competidores en el mercado mayorista no representen una presión competitiva que lo haga, que limite su capacidad para elevar los precios una vez que se haya apoderado del mercado. No sé si hay alguna otra pregunta de seguimiento en torno a la elasticidad de la demanda. No, pero también mencionas el excedente del productor. ¿Cuál es en realidad el objetivo de la autoridad investigadora? ¿A qué objetivo, digamos, se le da más peso a la eficiencia o al excedente de los consumidores? Se le debería dar más peso al excedente del consumidor, ya que no hay evidencia en el que el productor minorista esté trasladando al consumidor final estos descuentos. Por el contrario, entonces realmente las eficiencias que se generan en esta práctica no se podría decir que exceden al efecto perjudicial que trae en el consumidor, ya que al no contar con una oferta de gasolineras que sean proveídas por un distribuidor mayorista distinto a la gente con poder sustancial Yajagás, no se da realmente una competencia en precios real y se retrasa la creación de un mercado mayorista, lo que afecta directamente al consumidor. Gracias. ¿Puedo responder igual la pregunta? Bueno, en cuanto a la elasticidad, efectivamente, como mencionó la autoridad, esta es de 0.087, lo que implica que si sube el precio de la venta en el mercado minorista de combustibles en 10%, la demanda se vería reducida en 8.7%. Es decir, si es inelástica, efectivamente. El único tema aquí es que no tenemos datos suficientes en el caso, es que no se nos otorga la elasticidad de la demanda en el mercado aguas arriba, es decir, la elasticidad o el impacto en la demanda que tendría un incremento en precios por parte de los franquiciatarios. Pero seguramente, bueno, dependiendo de esa información, es donde podríamos ver que los agentes aguas arriba, es decir, los que venden al mayoreo el combustible, se verían más afectados respecto a los competidores que están aguas abajo. Pero insisto en que como no tenemos la información de la elasticidad en el mercado aguas arriba, pues no podemos llegar a una conclusión. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Cuestiones de tiempo, ya no tenemos otra pregunta más, pero pues agradecerles su participación a todos ustedes, tanto a la autoridad investigadora como a la defensa. Muchas gracias por su participación y mucho éxito. Por favor, les pediría que abandonemos la sesión y para que puedan los jueces deliberar. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Muchas gracias. 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 Permiso. Gracias.